¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de su canal MMA al Día. El día de hoy les traigo un video muy interesante y trata sobre Alexander Volkanovski, el mejor pluma de la historia. Recuerda que si te gustó el video, dejarnos un buen like y suscribirte a nuestro canal. Sin nada más que agregar, vamos al video. Alexander Volkanovski, quien es uno de los mejores peso pluma que ha pasado por el UFC y se pudiera decir que es de los mejores peleadores que se han subido a un octágono, hoy en día no está en el mejor momento de su carrera, ya que viene de una racha de derrotas y aunque se ha enfrentado a la crema de la UFC en Islam Makhachev e Ilia Topuria, muchas personas envían a Volkanovski al retiro. Y se les olvida lo grande que fue Volkanovski y el dominio que mantuvo mientras fue campeón en la división de peso pluma. Hace menos de 2 años, Alexander Volkanovski se veía como un invencible y hoy en día se le ve como un acabado. Y ese es el propósito de este video, analizar la increíble carrera que tuvo Alexander Volkanovski y analizar si es el mejor peso pluma de la historia. Alexander Volkanovski nació en Australia y desde pequeño empezó a entrenar lucha libre, y esto sirvió para tener una buena base de lucha, que es de las mejores armas que se tienen para entrar a las MMA. Alexander Volkanovski llegó a la UFC en el año 2016 y la división de peso ligero, y en su primera pelea la ganó por nocaut, pero era un poco pequeño para esta división y en la misma rueda de prensa dejó saber que bajaría de división a la división de peso pluma. En ese momento, la división era dominada por un irlandés que se sabía que no se quedaría en la división, un ex rey como lo es José Aldo en busca de lo que un día fue suyo, y Max Holloway, quien se proclamaba como el nuevo rey. Y todos ellos no sabían que había llegado un hombre peligroso a la división. Volkanovski tomó tiempo para hacer su debut, pero cuando lo logró, lo hizo en grande, ganando la pelea por decisión unánime, pero dominando de principio a fin. Tuvo problemas con varios de sus oponentes que se bajaron de las peleas por lesiones. Pero una vez pasó esto, logró conseguir 3 victorias de manera consecutiva y una de ellas por nocaut, dejando claro que era un hombre que había que poner los reflectores encima, ya que era una estrella en ascenso. Ya como un hombre peligroso y estando en el top de la división, había que darle un reto para que entrara al top 5 de la división, y el elegido fue Chad Mendes. Mendes tenía lo necesario para hacerle frente a Volkanovski, era un ex campeón interino de la división. Y lo más importante, un tremendo luchador. El día de la pelea llegó y Volkanovski ganó la pelea por nocaut, dejando claro que era un nuevo perro de pelea y estaba en la división de peso pluma. Y el campeón de la división en ese momento, Max Holloway, tenía que ponerle mucha atención a este australiano. Era increíble cómo dominó a un ex campeón interino de esta división, y algo que me parece extraño es que Volkanovski en ese momento no era muy popular, hasta bucheo llegó a recibir y se decía que su lucha era muy aburrida. Ya él quería el título, pero la UFC dijo que aún le faltaba otro reto y lo programaron para enfrentar a José Aldo, quien era el favorito del público y en ese momento era considerado el mejor peso pluma de la historia. Volkanovski ganó la pelea por decisión unánime, pero el dominio que mostró en esta pelea dejó claro que José Aldo en ese momento no estaba a su nivel. Lo dominó de principio a fin y esta victoria no fue muy bien vista por los fanáticos y veían a Volkanovski como un villano. Ya no había otra pelea que no sea la del título mundial, y la pelea fue programada para el UFC 245. Era una pelea muy anticipada y se decía que Volkanovski sería dominado por el ritmo que imponía Holloway y esos brazos largos. El día de la pelea llegó y Volkanovski ganó la pelea por decisión unánime, pero la verdad es que dominó a Holloway de principio a fin. Y como Volkanovski no era de los favoritos en ese momento, se decía que ganó la pelea pateando las piernas. Max Holloway era un campeón condecorado y la revancha se programó de inmediato. Esta vez Holloway, con un mejor plan de pelea y usando sus armas de manera más inteligente, dio un peleón, y se podría decir que la pelea podría ir a cualquiera de los dos lados. Y hay muchas personas que dicen que la pelea fue robada descaradamente. Volkanovski logró su primera defensa de título cuando venció a Max Holloway en una cerradísima y controversial decisión. El mismo Volka dijo que tenía un tema pendiente contra Holloway y que en un futuro cercano se enfrentarían. Volka prometió ser el campeón más activo de la UFC y decía que iba a limpiar la división de pie a cabeza. El siguiente en la lista era Brian Ortega, y en una pelea muy difícil donde Brian Ortega estuvo 2 veces a nada de someter a Volkanovski, ganó la pelea por decisión unánime, consiguiendo su segunda defensa de título. Esta había sido la pelea más difícil que había tenido Volkanovski en la UFC hasta ese momento, y logró salir con la victoria, y se empezaba a ganar el cariño de los fanáticos y empezaba a pasar de villano a héroe. Max Holloway siguió su paso arrollador y le pasó por encima a todos y era inevitable la trilogía entre estos dos peleadores. En el UFC 272 se enfrentarían y Volka dijo que le daría un paseo a Max Holloway, mientras que Max Holloway decía que recuperaría su título. Esta pelea fue que consagró a Volkanovski como el mejor libra por libra de la UFC. Este era el prime de Volkanovski y pasó por encima de Max Holloway. Le acababa de pasar por encima a uno de los mejores plumas de la historia y lo hizo ver fácil, muy difícil de hacer.
Volkanovski decía que no recibió daño y que quería un reto rápido, y se enfrentó al Korean Zombie, y a este le fue peor que a Max Holloway. Le dio una paliza al Zombie y ya se veía sin nadie a quien enfrentar, y había cumplido lo que prometió, limpiar a la división. No tenía a nadie a quien enfrentar en los plumas, había vencido a los mejores y los novatos que venían subiendo le faltaba mucho para pelear por el título. Y en una sorpresiva decisión subió nuevamente a la división de los pesos ligeros a intentar convertirse en doble campeón, cuando enfrentó a Islam Makhachev en su natal Australia. Esta pelea era muy difícil para Volka, pero estaba en su prime y nadie podía vencer a este señor. En una pelea muy pareja, perdió por decisión unánime, pero esta derrota dejaba un buen sabor de boca, ya que muchos lo vieron ganar, y esa derrota dejó bien parado a Volkanovski y prometió volver y que vencería a Islam Makhachev. En ese tiempo que subió de división, apareció un prospecto que decía que sería campeón, pero todos los novatos dicen lo mismo, y le faltaba al menos una pelea para poder retar a Volkanovski. Volkanovski se programó para enfrentar al campeón interino de su división, que se coronó mientras Volkanovski intentaba convertirse en doble campeón. Se decía que Yair Rodríguez tenía una gran oportunidad de destronar a Volkanovski. Pero en ese momento Volkanovski era invencible y lo noqueó, dejando claro que era el rey de los plumas y que no había nadie en el mundo que pueda vencer a este hombre en la división de peso pluma. Pero el prospecto seguía haciendo ruido de que vencería a Alexander Volkanovski. Islam a pocos días de una pelea se quedó sin oponente y Volka en ese momento cometió el error de su vida y aceptó una pelea donde tendría menos de un mes de preparación, una semana para ser exactos. Volkanovski aquí cometió un error grande desde mi punto de vista. Se enfrentaría a un campeón de una división de peso más pesada que la tuya y en pocos días de antelación, pero Volka era muy activo y sentía, dicho por sus propias palabras, que esta vez lo vencería. Volkanovski recibió un knockout fulminante con una patada alta, acabando con su ilusión de ser doble campeón de la UFC. Y luego de un knockout de esta manera se dice que jamás eres el mismo. Volkanovski dijo que fue un descuido y que volvería más fuerte que nunca. Otro error que cometió fue volver rápido. Volkanovski aceptó esa pelea demasiado rápido contra Ilia Topuria. En menos de 4 meses volvería a defender su título con un retador muy completo y creo que no llegó a recuperarse del todo. Pero era una pelea muy anticipada y era muy esperada, ya que Ilia Topuria dijo que antes de subir al octágono ya se sentía campeón, algo que no le gustó mucho a Alexander Volkanovski, se metió en el juego de Ilia Topuria. Antes nunca vimos al campeón hacer esto. En una pelea muy anticipada fue noqueado en el segundo asalto por un gancho que le apagó las luces, perdiendo su título luego de 4 años siendo campeón. Era su segundo knockout de manera consecutiva y él mismo dijo que se daría un descanso. Volka se despidió del título con 5 defensas y mostrando un dominio en esta división que no se veía desde cuando José Aldo era el campeón de la misma. Ilia Topuria luego noqueó a Max Holloway y se consagró como el monarca de los plumas y había finalizado a los 2 mejores peso pluma de la historia. Alexander Volkanovski regresará e intentará volver a ser campeón de los plumas y de lograr recuperar el título, esto le daría un peso increíble en la discusión de quién es el mejor peso pluma de la historia. La discusión es solo de 3 hombres, Max Holloway, José Aldo y Alexander Volkanovski. Aldo dominó la división por mucho tiempo, pero siempre se le cuestiona la calidad de sus oponentes, y luego recibió 3 palizas de manera consecutiva que le quitaron mucho peso a su legado. Max Holloway se convirtió en campeón muy joven y tuvo varias defensas de título, pero a este le afectó un hombre llamado Alexander Volkanovski, quien le quitó el título y luego lo venció en 2 ocasiones más. Y Volka, quien para mí fue quien enfrentó al mayor nivel de oponentes, ya que Volkanovski se enfrentó a la crema de la UFC y fue el más activo de todos. Alexander Volkanovski acaba de regalarnos un masterclass y recuperó su título contra Diego López. Esto le da un tremendo peso a su legado, ya que muchos dudaban que podría conseguir el título nuevamente. Ahora solamente toca defenderlo una vez más y en ese momento se convertiría en el mejor peso pluma de la historia desde mi punto de vista. Pero al momento que grabo este video, José Aldo es el mejor peso pluma de la historia y solo nos queda esperar cómo acaba la carrera de Alexander Volkanovski. Y esto es todo, amigos, me dejan saber en los comentarios qué les pareció el video y no olviden dejarnos un buen like y suscribirse a nuestro canal. Esto es MMA al día.